No viene un ajuste y ese fantasma que se viene agitando permanentemente es una lamentable bandera de las pocas que quedan frente a aquellos que ya no pueden construir esperanzas. Tenemos un altísimo déficit fiscal y eso está generando una deuda para nuestros hijos y nuestros nietos y tenemos que parar de endeudar el país. Es obvio que la Argentina ha desarrollado en los últimos gobiernos, incluso no solo en el anterior, en algunos otros también, anteriores al kirchnerismo, demasiadas medidas de demagogia y de populismo. Se hicieron un montón de cosas que en realidad no son sostenibles en el tiempo y hay que hacerlo ahora. Todo junto. ¿No se puede meter el resto menos a los jubilados? Yo soy el primero en decirte, tenés razón, no es sostenible donde estamos. Es una posición de altísima fragilidad. Cualquiera en la vida, si gasta mucho más de lo que gana por un periodo demasiado largo, va a la quiebra. Es mentira que es imprescindible bajar las jubilaciones. Todo lo que escuches estos días de los gobernadores, de los legisladores, de la dueña de la moral de la República, de Elisa Carrió, que ahora se dio vuelta, es mentira. No es imprescindible bajar las jubilaciones. Todo lo contrario, hasta podrían aumentarse las jubilaciones. Pensalo, digo, si la chorra antes, mientras nos desendeudábamos, podía subir las jubilaciones, ¿cómo ahora que están estos muchachos que no roban y que se están endeudando, no podrían pagarte las mismas jubilaciones? Es mentira y ahora te voy a explicar por qué. Como también es mentira que es imprescindible seguir subiendo el precio de la electricidad, que con el aumento que se viene en febrero va a llegar al 1700% en 2 años. Es absolutamente mentira. Recordá que te mostramos que los subsidios existen en más de 100 países y que incluso hay 70 países en donde los subsidios son aún mayores que los que había hasta hace 2 años, que te mostramos también hace poco en el Destape, que es mentira que aquí se malgastaba el gas porque era barato, que en realidad el consumo per cápita de gas subió solo un 5% en los últimos 25 años. Es mentira que había que subir el precio del agua como subió y como lo van a seguir subiendo. Es mentira que no hay plata para que el PAMI le siga dando los descuentos en los medicamentos a los jubilados. Es todo una enorme mentira. Lo que hizo Mauricio Macri y empezó a potenciar y a profundizar a partir de el triunfo de octubre es una transferencia de recursos inédita y que va tomando un ritmo cada vez mayor, en donde le saca del bolsillo a prácticamente toda la sociedad, yo diría hoy por hoy, a más del 90%, y lo deposita en unos pocos bolsillos. Mirá, hoy te vamos a mostrar un documento en donde muestra la mayor transferencia de todas, que yo realmente nunca había dimensionado y que está muy relacionada con la nota que publicó en su primera edición, a que le damos la bienvenida, claramente, el portal de Horacio Berbisky, El cohete a la luna, con esa guita que se evade. Pero vamos a empezar haciendo un balance de solo los primeros 2 años, para que vos puedas evaluar cada vez que te quieran explicar, ahora mismo, cuando vayan a votar la baja de las jubilaciones, para que te des cuenta de que es mentira. Mirá, solamente a los 2.500 productores más grandes del país, que siembran y cosechan casi el 80% de los granos de la Argentina, se le transfirieron, te voy a decir la cifra exacta, en estos 2 años, 425.000 millones de pesos. Te repito, gracias a la devaluación y gracias a la eliminación de las retenciones en varios granos y a la baja de las retenciones en la soja, esos 2.500 productores agropecuarios recibieron de tus bolsillos, que sos lo que comprás los alimentos, el pollo, el asado, el cerdo, lo que comes todos los días y que viene de los granos, porque estos animales se alimentan con granos, y tantos otros alimentos, digo, el pan, obviamente la leche. Toda esa fue una enorme transferencia de tu bolsillo. Los alimentos aumentaron en los primeros 2 años, un promedio del 78%, a esos 2.500 productores. Entonces cuando te dicen, era inevitable, no, es mentira. Esos 2.500 productores ganan hoy más que nunca. Te van a venir las nuevas tarifas. En enero vas a empezar a pagar la nueva tarifa.
Y en total, la electricidad subió un 1.700%. Ahora bien, ¿era inevitable? No, tener o no tener subsidios es una decisión política de redistribución del ingreso, que a la vez generaba, obviamente, mayor consumo y así mayor empleo. Y eso lo hacen muchísimos países. Sin embargo, acá se tomó una decisión que benefició, y aquí te voy a dar la cuenta, a unas pocas empresas con 212.000 millones de pesos, y te lo mostramos en los documentos, de transferencia de recursos. 212.000 millones de pesos que vos pagás de más ahora en esos servicios y que van a parar, a unos pocos amigos de Mauricio Macri, amigos o socios, a Caputo, a Midling, a Lewis. Eso es lo que ocurrió en estos 2 años y lo que ahora apretaron el acelerador y vienen con todo. Transferencia de recursos, lo que vos estás pagando, lo que te falta, tus carencias, lo que no vas a poder comprar para estas Navidades, se lo quedó otro. Y está sucediendo hoy también. Hay una transferencia impresionante que se está realizando, que comenzó, ni bien asumió Macri, y hoy sigue vigente cada vez con más fuerza, que es el dinero que paga de tasa de interés el Banco Central por esas famosas LEBACs. Recordemos que la expresidenta está juzgada, entre otras cosas, por el dólar futuro, que fue un negocio de unos pocos meses, relacionado con que Macri estaba prometiendo que iba a devaluar, y se puso un seguro que le salió al Banco Central 50.000 millones de pesos, pero que el Banco Central en el año terminó ganando. Bueno, ahora el Banco Central, en total, va a gastar en los primeros 2 años del gobierno de Mauricio Macri, ya terminan los primeros 2 años, 418.000 millones de pesos. Y a vos te van a decir entonces que hay que hacer un ajuste porque no alcanza la plata. Imagínate cuántas cosas se pueden hacer con 418.000 millones de pesos. No hubiera sido necesario sacarle los medicamentos a los jubilados. No hubiera sido necesario subirte las tarifas a vos y que te falte la guita para hacer otra cosa. No era necesario ningún ajuste en estos primeros 2 años y con estos números que te venimos a mostrar. Queda claro que en realidad sobraba guita, que no había que hacer nada de esto y que simplemente, y no hay que agregar nada más, fue una transferencia de recursos de prácticamente toda la sociedad a pocos, muy pocos. Y ahora te voy a mostrar algo que es la frutilla del postre y la razón por la cual yo volví sobre este tema del que estoy hablando desde la campaña de Macri, cuando dije que venían a transferir recursos, que está relacionado justamente con la investigación con la que empieza Horacio Berbisky su portal El Cohete a la Luna, que tiene que ver con el blanqueo. Hace pocos días, un exfuncionario del gobierno me comentó que cuando se presentó el blanqueo hubo un enorme debate en el seno del gobierno, porque es parte de la AFIP, había hecho un estudio que indicaba que era muy gravoso para el país ese blanqueo. ¿Por qué? Mira, te lo voy a explicar porque es gravísimo, de la manera más simple posible. Había miles de millones de dólares de argentinos en el exterior. Desde hace unos años, Alemania está preocupada porque le pasaban a ellos también. Entonces empezó a presionar en la Unión Europea, en OCDE, para que llegara un momento en que ya no pudieras esconder más la guita. Que los paraísos fiscales dejaran de existir. Que ya no se pudiera evadir de esa manera, que ya no se pudiera esconder la plata. Ese momento es ahora, 2018. Los argentinos sabían que se venía eso. Todo el mundo sabía que se venía eso. Solamente 5 países instrumentaron un blanqueo. El resto dijo, ¿para qué voy a hacer un blanqueo ahora si estos tipos están obligados? O vienen al pie y me dicen, mira, tengo tanta guita escondida y pagan los impuestos y las multas, porque ojo, cuando vos no pagás un impuesto en el momento, obviamente después pagás una multa muy alta, porque si no sería lo mismo. Vos evadís, te agarran, pagás. ¿Sí? Entonces la mayoría de los países dijeron, no, que vengan. Y hay muchos tipos
en el mundo que hoy están negociando con la FIP de cada país a ver cómo pagan, si en cuotas o cómo, los enormes impuestos que evadieron más las multas. Entonces, ¿para qué íbamos a hacer un blanqueo en el momento en que los tipos ya estaban adentro de la jaula? Se hizo una cuenta y ese estudio llegó hasta el jefe de gabinete, uno supone que hasta el presidente también, en donde hacía una simple cuenta de cuánta plata se le estaba regalando. Esa cuenta se actualizó una vez que se supo el total del blanqueo. Se blanquearon 130.000 millones de dólares. No sirvió de nada, porque la plata quedó afuera, prácticamente toda, y porque el impuesto que pagarían esos capitales prácticamente se eliminó, que es el impuesto a los bienes personales. Ahora bien, ¿qué impuesto se va de uno cuando se lleva la guita afuera y la esconde? Bueno, como mínimo el impuesto a las ganancias, que es un 35%. En este estudio había otros ítems. Porque si evadiste impuesto a las ganancias, evadiste IVA también, evadiste impuestos provinciales como ingresos brutos, seguramente cargas sociales, pero el mínimo era ese 35% de impuesto a las ganancias. El 35% de 130.000 millones son, 45.000 millones de dólares. Pero el cálculo que hacía este equipo de contadores que hizo este estudio decía que el mínimo de multa que uno paga es el 100%. Es decir, a vos te multiplican por 2 o por 3 o por 4 hasta por 10. Conozco algunos casos con agravantes en los que la multa significó pagar 10 veces el impuesto que tenían que pagar. Sin hablar de intereses ni nada, le presentaron una cuenta al jefe de gabinete en donde le mostraban, miren, el 35% de esto, con una multa que lo multiplique simplemente por 2, y estamos hablando de un dineral, miren, lo pasaron a pesos, esto te da 2.315.000 millones. Esa es la plata que se perdonó de impuestos. Lo hablé con un gran empresario en estos días, y me decía, Roberto, ¿y a qué te crees que vinieron? ¿Por qué te crees que había tanta desesperación del empresariado para que Macri fuera presidente ahora, no más adelante, ahora ya? Era imprescindible. ¿Por qué esto tenía que ocurrir ahora? Porque a partir del 2018, estos tipos iban a ser casados, iban a tener que pagar, como en todo el mundo, se están sentando a negociar con los entes fiscales una enormidad de guita, aunque sea en cuotas. Por eso tenía que estar Macri. Esa es la razón fundamental por la que vino. Por eso es tan importante la información que dio Horacio Berbisky. Pero hay que buscarle otras vueltas también. Son evasores esos tipos. Son evasores esos tipos. Pero a eso vinieron. Y la guita que deberían haber pagado y que no le quedaba otra que pagar era mucha más de la que hubiéramos calculado. Mirá la cantidad de ceros, ponelo el número, ¿no? ¿Cuántos ceros tiene? Tiene 9 ceros. 1 billón es 1 millón de millones, es difícil imaginártelo, pero hicimos algunas cuentas para que te quede claro que es mentira que hay que bajar las jubilaciones. Con la suma de estas transferencias que yo te mostré, unas pocas, sin duda las más grandes, se podrían pagar 23 años más las jubilaciones con la fórmula que estamos utilizando. 23 años más. Si no se hubieran hecho esas transferencias, entre ellas el blanqueo de capitales, esta suma enorme de dinero podría hacer mantener el sistema jubilatorio sin recortes durante 23 años. Más allá de que yo creo que de todas maneras se podía haber sostenido, para que te des una idea de que las cosas no son como te las están contando y que esa transferencia sigue y que dentro de 2 meses, 3 meses, 6 meses te van a hablar de otro ajuste y te van a dar excusas y al mismo tiempo van a seguir transfiriendo. Vamos a hacer otra comparación porque es muy difícil imaginar lo que son 2 billones, 3 billones de pesos. Con esa plata podías haber sostenido los subsidios a las tarifas que había en 2015 de electricidad, de gas y de agua durante 17 años más. ¿Se entiende? No es que
lo que había antes era inconsistente, insostenible. ¿Tenía problemas? Sí, todas las economías tienen problemas. Lo que se hizo ahora fue transferir recursos de un lugar a otro, simplemente. Vamos a dar otro ejemplo para ver qué se podría hacer con eso. Suena exagerado, pero bueno. 523 años de fútbol para todos. Vos imaginate la saliva que gastaron mis colegas todos los días en la televisión. Después vamos a hablar de lo que está pasando con los medios de comunicación y de lo que está pasando en este momento con C5N y la concentración que se viene. La saliva que gastaron para explicarte que no, ¿cómo te vamos a pagar fútbol para todos si hay chicos que tienen hambre? Tienen hambre por tipos como ustedes. 523 años de fútbol para todos con las transferencias que se hicieron hasta ahora. Y por último, una de las cosas que hizo este gobierno, que dice que el anterior era populista, es bajar el presupuesto de ciencia. Bueno, 65 años de presupuesto total de ciencia con esta transferencia. Bueno, esto es lo que ocurrió hasta ahora en estos 2 años. A esto vino Macri y esto es lo que va a seguir haciendo. Esta reforma jubilatoria, como le llaman ellos, que va a empobrecer a los jubilados hasta que las jubilaciones lleguen a ser tan miserables que el resto de la sociedad diga, yo quiero ir a una FJP, yo quiero ir a una privada, y ahí es donde quieren llegar ellos. Esta baja que están votando y que el que levante la mano se tiene que hacer responsable durante muchos años, es absolutamente evitable. Es mentira que no se puede evitar. Y dentro de 6 meses y dentro de un año te van a explicar otro ajuste que van a decir que es imprescindible. No sé si van a poder seguir echándole la culpa al gobierno que se fue, porque no sé si habrán notado que estamos en el 3er año ya del gobierno de Mauricio Macri. Pero siempre te van a decir que hay un problema. Bueno, no hay ningún problema. El plan es simplemente sacarle a los trabajadores para darle al poder económico. Una cifra como nunca antes habíamos visto.